bien y también comparto pantalla, ¿no? Entonces, como les había dicho, pues vamos a iniciar con pues de alguna manera, tema, sin quitarle importancia a los demás, el tema más importante que vamos a revisar en este semestre, ¿no? Porque va a ser lo que nos va a permitir unir las dos cosas, ¿no? Como vieron, empezamos a ver, bueno, estudiamos algunas propiedades de las funciones, luego estudiamos los límites, que es otro ente completamente distinto, podríamos pensarlo separado, que no está unido, pues, a la parte de derivadas, ¿no? Nos sirve para llevar a estudiar derivadas, pero podemos pensarlo nada más como algo que nos permite estudiar cuando nos acercamos a algo, a una distancia muy pequeñita, ¿no? Y llegamos a la parte importante, el primer tema importante que sería derivadas, ¿no? Ya vimos cómo lo podíamos estudiar a través de la tangente, bueno, la secante, luego la tangente, y vimos cómo podíamos estudiar muchas propiedades de las funciones a través de este concepto de derivación. Hicimos las reglas de derivación que nos permiten simplificar mucho de lo que habíamos hecho, ¿no? Lo definíamos a través de los límites, pero terminamos ocupando estas reglas que ya sabemos. Entonces ya podemos saber que la derivada, por ejemplo, de x a la n es n por x a la n menos 1, la derivada del seno es el coseno y así, ¿no? Varias cositas que ya se pueden formalizar desde un contexto de la definición, pero ya después ya nada más manejamos las derivaciones y eso nos puede simplificar mucho para cuando estamos trabajando, ¿no? Ah, sí, digo, es que apenas abrí el chat. Sí, sí, si quieres, yo tengo, bueno, es que ahí tengo también este, bueno, no sé, por decir un problema. Me quedé yo trabajando con la decimosegunda edición del Tomás, porque luego como les pasaba copias de aquí, es la única que encontré en español. Tengo una más reciente, creo que tengo la decimotercera, pero sí está en inglés, ¿no? Entonces, igual si la tienes, digo, como les había también ya comentado, luego sí es bueno revisar las versiones en inglés porque en la traducción luego se llegan a perder cositas, ¿no? Errores ahí pequeñitos de que tenía un cuadrado y luego lo paso como al cubo en la traducción, o tengo un superíndice y lo paso como subíndice, o cosas por el estilo, así, errores pequeñitos, pero que luego pueden causar dudas, ¿no? Entonces, igual, sí, sí, pásame la versión que tienes, igual le echo un ojo, a lo mejor sí es más reciente de que la que yo obtengo, y la voy viendo. En realidad tampoco es que crean que cambia mucho las versiones, ¿no? Luego, de una edición a otra, por ejemplo, de la 12 a la 13, luego cambian un poquito más el orden o ponen un ejemplo, lo cambian por otro ejemplo, porque obviamente pues la editorial tiene que seguir produciendo, ¿no? Para seguir teniendo dinero, ¿no? Entonces no cambian tanto, aunque sí luego ya hacen unas mejoras bastante grandes. Hay unas veces que sí mejoran, hay veces que empeoran, ¿no? También, luego, bueno, a la consideración de uno, ¿no? Pero sí, pásamela y la voy revisando, ¿no? Sí, bueno, es que lo del libro lo podemos, bueno, igual me apuro lo que vamos a ver ahorita y les comparto la pantalla un ratito del libro nada más para ir revisándola, ¿no? Intentamos ahorita empezar a abarcar todo de lo que está por ahí, ¿no? Si no, ya bien, empezamos a lo mejor el próximo mañana que tenemos clase y ya, porque ahorita, por ejemplo, ni he revisado el Tomás, a ver qué cosas tiene, digo, no puede tener nada, 274 es la página, nada muy complejo, ¿no? Pero bueno, lo vamos viendo, ¿no? A ver si nos da tiempo y si le damos una revisadita. Este, bueno, entonces, como les decía, pues ya tenemos toda esta parte de las derivadas. Luego hicimos un salto, de alguna manera, y vamos a estudiar otra cosa, ¿no? Y vimos cómo podíamos utilizar rectangulitos para ir estudiando el área bajo una curva, ¿no? Y esto era un problema que se tenía desde mucho tiempo, desde los griegos nos podemos ir. Yo supongo que algunos de ustedes han escuchado esta frase que le llaman la cuadratura del círculo, ¿no? Y es básicamente lo que empezaron a hacer los griegos, ¿no? Que decían, bueno, yo sé cómo determinar el área de un cuadrado porque está súper fácil, ¿no? Lado por lado y se acabó. Pero no tenían una metodología para encontrar el área del círculo antes de que se dedujera lo que era pi y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que ellos empezaron a hacer las aproximaciones de, bueno, le meto un cuadrado grandote, ya tengo una aproximación, luego le voy metiendo cuadraditos más chiquitos en donde me falte rellenar y podían ir sumando cuadrados de diferentes áreas, pero áreas conocidas, y podían aproximar el área del círculo, ¿no? Entonces, de ahí viene esa famosa frase de la cuadratura del círculo. Pero si se fijan, pues ya era, por otro lado, estar trabajando cómo podemos encontrar estas áreas. Luego se les ocurrió hacer esto de los rectangulitos y
llegaron el concepto de límite, que también se volvió a aplicar acá, y ya tenían por dos lados estos conceptos, ¿no? Y fue entonces cuando llegan Newton y Leibniz que se dan cuenta que en realidad eran dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, el cálculo íntegro diferencial, o las derivadas y las integrales, que como también habíamos visto en todas las funciones que conocemos o en todos los operadores que conocemos, siempre tenemos funciones inversas. Tenemos la raíz, podemos tener el cuadrado de una función, tenemos el seno, tenemos el arcoseno, y así nos vamos. Tenemos la derivada, y entonces ahora necesitaba una operación que fuera la inversa, ¿no? Que sería la antiderivada, que desde el momento le llamamos así de alguna forma, ¿no? Entonces ellos vieron que esta forma de calcular las áreas y calcular las derivadas estaban relacionadas, ¿no? Aquí se les asigna también a los dos el desarrollo del cálculo, porque como imaginarán también en aquel entonces, en 1600, no era tan fácil que llegara el conocimiento a todos lados. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes redactan algún artículo, lo suben a una revista, casi de forma inmediata está al alcance de todos en el mundo. En aquel entonces no era así, ¿no? Yo podía estar trabajando en un problema y pasaban meses hasta que llegaba, y ya no digamos a otra parte del mundo, ¿no? Pasaban meses desde que yo estaba a lo mejor en un país de Europa y llegaba hasta el otro país, ¿no? Por ejemplo, que estaba Newton en Inglaterra, en lo que llegaba a Europa, pues sí pasaba un tiempo, ¿no? Había que mandar la carta, la revista interesada la publicaba y luego mandaba hacia los tirajes y luego los regresaba. Entonces el conocimiento sí se pasaba muy, muy lentamente. Entonces, en ese intervalo de tiempo, lo que lo publica uno, lo publica el otro y lo que se da a conocer, pues hay una incertidumbre quién fue primero, ¿no? Entonces más o menos dicen, bueno, parece que más o menos al mismo tiempo estaban trabajando, entonces se los asignamos mejor a los dos. Y entonces los padres del cálculo son Newton y Leibniz, ¿no? Uno era un poco más matemático que el otro, pero los dos básicamente se puede pensar, ¿no? Además que, bueno, como supongo que también ya habrán visto un poquito con Ernesto, pues Newton tuvo más campos hacia la física, ¿no? Digo, de los grandes aportes que tuvo fue la gravitación universal, porque, bueno, ya sabemos ahora que los fenómenos que rigen al universo son los mismos que conocemos aquí, ¿no? Porque nos caemos es exactamente la misma razón por la que los planetas no salen disparados, ¿no? Que están todos con sus trayectorias elípticas, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, bueno, teníamos exactamente que ellos encontraron la correspondencia de las funciones inversas y estuvieron trabajando con mucho y lo que hicieron fue desarrollaron una metodología para poder ir trabajando, ¿no? Exactamente fue el gran avance, ¿no? Las dos áreas están por un lado desarrolladas y luego ellos llegaron y las conjuntaron, ¿no? Ese es, digamos, el aporte de ellos, ¿no? Pero bien, vamos a ver entonces cómo es que más o menos podemos ir entendiendo cómo podemos desarrollar este teorema fundamental, ¿no? Entonces, podemos partir de esta función definida de esta manera. Yo sé que una función g de x simplemente es una función que depende de la variable x, yo la puedo definir como quiera. Entonces, nada me detiene que yo pueda darle esta definición, ¿no? Tengo el simbolito, ya sabemos que es aportado por Leibniz, la notación, en donde tengo la integral de la función f de t con respecto de t, ya sabemos que t es una variable muda, la variable integración en este caso, podemos llamarle de cualquier forma. En este caso le puse t, y nada más ponemos que vamos a hacer la integral de a hasta x, ¿no? Fíjense que, bueno, y obviamente con la función f definida bien, continua en este intervalo, y x que también está contenido en ese mismo intervalo. De forma que, por ejemplo, si a x yo le asigno un numerito, un número que esté entre a y b, yo tendría que esta función tiene un valor numérico, exactamente. Que lo que me estaría dando, si yo considero además que f de t es una función positiva, lo que me estaría dando el área bajo la curva, ¿no? Exactamente es lo que nos está dando esa función, ¿no? Si la manejamos así directamente, entonces yo lo que voy a tener una función que depende de x como les había dado, ¿no? Y si ya queremos dar una interpretación un poco más clara de cuando tengo este valor de x aquí, entonces lo que podría entender es como el área hasta, ¿no? Es decir, que yo podría considerar un valor a y un valor x cualquiera en donde yo voy a encontrar el área de esta función hasta ese valor x, ¿no? Exactamente este pedacito, ¿no? Con x, como insisto, un número cualquiera entre los valores a y b, ¿no? Entonces eso sería como la forma de verlo, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho para hacer posteriormente el análisis de
para encontrar la relación entre la derivada y la integral, ¿no? Ahorita nada más estamos definiendo esta función. Fíjense que, por ejemplo, si yo a esta función f de t le llamo t, por ejemplo, nada más por darle una notación muy simple, entonces yo podría hacer la integral, o sea, con la definición misma que tengo, el g de x es igual a la integral de 0 a x de la función que vale t de t. Y esto me daría x cuadrada sobre 2, ¿no? Esto lo podría integrar, me va a quedar t cuadrada sobre 2 evaluado en 0 y en x. Cuando lo evalúe en x me quedaría x cuadrada y evaluado en 0 pues es 0 mismo, ¿no? Entonces se ve que efectivamente cuando yo resuelvo esta función definida de esta manera, obtengo una función que depende de x. Ahora, si yo lo que quisiera luego es encontrar la derivada de g, es decir, o derivo esta función definida de esta manera, yo lo que puedo ver es, voy a derivar esto que tengo aquí, y entonces la derivada de g con respecto de x es igual a 2x entre 2, ¿no? Se me van y esto es igual a x, ¿no? Entonces la derivada de g con respecto a x es x mismo, ¿no? Que es decir, es la función evaluada en x, ¿no? Yo tenía mi función definida de esta manera, entonces nada más la evalúo y obtengo eso, ¿no? Entonces vemos que sí son operaciones inversas. Bien, entonces lo que podemos ver es que g sí resulta ser la antiderivada de f, ¿no? Como ya lo sabíamos cuando hacíamos este proceso de integración. Obviamente, como les había dicho ya, cuando tenemos la función que va siempre positiva, lo podemos ver como el área, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo podemos encontrar esta relación, ¿no? Bien. Entonces, ahora, para ver cuál es la definición de la derivada, yo podría definir como tal el concepto que tenía, ¿no? Cuando yo definí la derivada, tenía el límite de la función en un punto posterior menos un punto anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podemos decir es que vamos a tomar una h mayor que 0, no me va a quedar no me va a quitar nada de generalidad tomarla mayor que 0, la puedo tomar menor que 0 y lo único que haría es intercambiar estas funciones. No pasa nada, ¿no? Entonces, tomando h mayor que 0, yo podría definir este pedacito que tengo aquí. Ese pedacito lo defino como g de x más h menos g de x. Yo sé que g evaluada en un punto me va a dar el área hasta ese punto, como ya lo habíamos visto acá arriba, ¿no? Entonces, si hago esta resta, pues le estoy quitando a todo esto este pedacito, ¿no? Bueno, este pedazote de acá. Entonces, nada más me quedo con el área que está aquí, ¿no? Entonces, definiendo de esa manera, g de x más h menos g de x me da el área y yo podría, por ejemplo, ahora aproximarlo. ¿Cuánto vale esa barrita que tengo ahí definida? Ah, pues podríamos decir que vale esto de acá, ¿no? ¿Por qué vale esto de acá? Bueno, porque esta barrita yo la puedo definir como el área de un rectangulito, que sería la base. Esta base que yo sé que es x más h menos x, simplemente vale h, y por la altura, ¿no? La altura, pues todavía no sé si tengo que tomar este punto de aquí, este punto de acá, o algún punto en medio, pero bueno, más o menos lo que podemos decir, bueno, como no sé qué punto estoy tomando y sí varían mucho esos puntos de los que estoy dentro de la barrita, vamos a aproximarla nada más, ¿no? Entonces yo digo que el área es aproximadamente igual a h por f de x, con x un valor entre el intervalo x o x más h, ¿no? Pues me puedo quedar con el límite de la izquierda, ¿no? Como lo tengo aquí denotado, ¿no? Ya tengo ya la aproximación. Entonces yo podría despejar, pues yo estoy tomando la h positiva, no cambia nada si la paso dividiendo, y además tengo una aproximación también. Entonces yo llego a esta definición, ¿no? Simplemente del dibujito. Ahorita vamos a hacer la demostración más formal, nada más que ahorita es como se define de forma informal, ¿no? Nada más como para ver hacia dónde vamos. Entonces, ya tengo esta definición y lo que podemos suponer por la intuición es que, bueno, si yo hago que este intervalito sea más chiquito, el valor que puedo tener de este punto para la altura y de este punto para la altura, pues se van a parecer más, ¿no? No es lo mismo que yo tome todo el rectangulito, que sí me da una diferencia bastante grande, a que nada me quede con la mitad, por ejemplo, que en este caso ya me daría una diferencia más chiquita. Entonces, lo que se ve que si lo voy haciendo más delgadito, la variabilidad que puedo tener entre los puntos de f va siendo más pequeñita. Entonces por intuición puedo decir, bueno, cuando yo tome el límite cuando h tiende a 0,
entonces ahora sí voy a tener exactamente el valor, de forma que voy a poder definir que la derivada de g de x es igual a f de x, que es lo que yo estaba buscando. Digo, ahorita lo hicimos así, un poquito informar con los dibujitos, con el área, pero esa es la idea de lo que vamos a ver, ¿no? Y de hecho, pues como les digo, como es el teorema más importante que vamos a ver aquí, entonces de una vez lo formalizamos y lo ponemos de una notación más compacta, ¿no? Es decir, si f es continuo en el intervalo a, b, entonces g, si está definida de esta manera, con x entre a y b, derivable, obviamente también le pedimos que sea derivable porque lo que vamos a querer hacer es sacar la derivada, y entonces voy a tener que g' de x es igual a f de x, ¿no? Es exactamente lo que me dice el teorema. Ahorita, bueno, hacia el final de la clase vamos a ver una notación más interesante que nos permite visualizar mejor hacia dónde queremos llegar, ¿no? Cómo estamos relacionando más estos conceptos, ¿no? Pero si se fijan, ahorita entonces tengo g definida a través de una integral, y luego yo llego que g' o la derivada de g es igual a f de x, ¿no? Es exactamente lo que tengo, aunque ahorita lo vayamos a poner escrito de forma más interesante. Pero bien, vamos a poner la demostración, que ahorita lo hicimos con rectangulitos, nada más para que quede más formal, ya con las propiedades que hemos visto de integrales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular esta diferencia de las funciones, desde ahí fue donde partí, luego ya no empezamos a hacer aproximaciones, ¿no? Pero vamos a hacerlas sin llegar a estas aproximaciones directamente a través del concepto de integral. Por ejemplo, g de x más h, por la definición que dimos, sería la integral desde a hasta x más h de f de t, menos g de x, igual por la definición que dimos, eso sería menos la integral de a x de f de t. Ahora, esta función que tengo aquí, yo la puedo reescribir también por las propiedades que ya habíamos visto. Yo la puedo ver como la integral desde a hasta x, más la integral de x hasta x más h. Ya sabemos que h es una cantidad positiva, entonces está más hacia la derecha, ¿no? Entonces, esto que está entre paréntesis es exactamente lo que me está dando esta función. Menos la integral de ax de f de t, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, ya sin tener que andar haciendo aproximaciones, yo tengo esta integral menos el valor de la misma integral, ¿no? Entonces yo las puedo cancelar y nada más me va a quedar que g de x más h menos g de x es igual a la integral de x por x más h de x, ¿no? Entonces, ahora, considerando que h es distinto de 0, yo puedo tomar que g de x más h menos g de x entre h es esta definición, ¿no? Ahí. Bien, entonces ya tengo esa forma de definir esta diferencia. Todavía no sacamos el límite, pero ya tenemos una definición a través del concepto de integral que habíamos visto, ¿no? Bien, ahora, considerando obviamente que h es mayor que 0 para no cambiar ningún signo, y que f es continua, ¿no? Para que tenga también todo sentido las integrales que estamos sacando, ¿no? Entonces ahora, como estamos definiendo la función continua en este intervalo, yo sé que siempre voy a poder encontrar unos valores o tomar puntos en ese intervalo que existan, porque es continua, ¿verdad? Entonces yo podría tomar, por ejemplo, dentro de este intervalo un valor u y un valor b. De forma que la función, yo lo que voy a asegurar también de lo que ya he visto, es que en este valor u yo podría pensar que tiene un valor mínimo absoluto. Ya habíamos visto que cuando tenemos un intervalo cerrado, la función siempre va a encontrar un valor mínimo absoluto y un valor máximo absoluto, sus valores extremos. Entonces, en u encuentro m minúscula y en b encuentro m mayúscula. De manera que, como también habíamos visto de las propiedades de las integrales, yo podría acotar el valor de la función, ¿no? A lo mejor la función, bueno, como lo definimos, dijimos, yo no puedo encontrar el valor de esta integral, pero a lo mejor puedo saber entre qué valores está, definiendo el valor de la función por arriba y el valor de la función por abajo. De manera que esa integral, que yo no sé cuánto vale, nada más sé que es la integral definida de x más h hasta x, la podría acotar entre estos valores. M por h es menor que la integral de x a x más h de la función, y esto es menor que m mayúscula por h, ¿no? Simplemente entre los rectángulos que habíamos visto la podríamos acotar la función, ¿no? Ahora, esto de aquí, yo sé la definición de m, la podría directamente aplicar, ¿no? Nada más estamos siguiendo una serie de pasos secuenciales como que nos vayan llevando a la demostración que queremos, ¿no? Una demostración más formal de lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero si se fijan, estoy siguiendo los pasos que vimos en la demostración anterior, ¿no? Nada más que esto es un poco más formal porque estamos utilizando ya la notación de integrales. Entonces, bien, por un lado, ya que tengo definida esta
esta relación de la integral. Por un lado yo sé que f de u es menor que esa integral, ¿no? Y por otro lado yo tengo que la integral va a ser menor que f de b, ¿no? Lo único que hice fue despejar, como h es positiva, no pasa nada, ¿no? Y entonces, ahora sí, recordando la definición a la que ya había yo llegado, esta definición que tenía aquí de la integral, había partido desde acá, ¿no? Aquí fue donde partimos, ¿no? ¿Cómo defino la integral de x a x más h? Pues de esta diferencia que yo hice, ¿no? Entonces, esta diferencia yo la puedo también ensanguichar o tener contenida entre el valor de f de u y el valor de f de b. Y entonces aquí es donde aplicamos el límite, ¿no? Yo puedo aplicar, en la desigualdad, puedo aplicar el límite cuando h tiende a 0 de f de u menor que el límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia, que si se fijan, pues es la definición básicamente ya de la derivada, y eso va a ser menor que el límite cuando h tiende a 0 de f de b, ¿no? Pero ahora, yo tengo que f de u y f de b eran valores contenidos en este intervalo, ¿no? Obviamente el intervalo depende del valor de h. Si yo hago que h tiende a 0, entonces ese intervalo lo voy haciendo muy chiquito. De manera cuando tiende a 0, el intervalo básicamente podría yo considerar que va de x hasta x, ¿no? Es decir, va a ser x mismo. Entonces, al aplicar ese límite, yo voy a tener que esto es igual a f de x, que es igual al límite cuando u tiende a x, como lo tengo aquí, y lo mismo para el otro valor del otro lado. F de b cuando h tiende a 0 es cuando b tiende a x, entonces voy a tener f de x. Entonces, por un lado tengo que f de x es menor, aplicando el límite al límite de g de x más h menos g de x entre h, y eso es menor que el límite cuando, bueno, que eso es menor que f de x, ¿no? Entonces, por un lado tengo f de x y por otro lado tengo f de x, entonces no queda más que tener la igualdad, ¿no? Entonces, no nos queda más que g de x, que es lo que tenía el valor en medio, este valor de aquí, no, perdón, este valor de acá, este valor de acá, entonces queda definido de esta manera, ¿no? Y una forma muy buena de verlo, que es lo como les decía que se puede también observar, que nos ayuda mucho, es verlo de esta forma. Entonces, bueno, aquí se me encimó, pero aquí se los pongo, ¿no? La derivada con respecto de x de la integral de ax de f de t de t es igual a f de x. Es decir, que yo tengo que puedo integrar una función f chiquita, si se fijan aquí estoy utilizando esta notación de f minúscula de t, evaluada entre a x, y derivarla, y voy a obtener el valor mismo de la función. Es decir, que integré y derivé y obtuve la función misma, ¿no? Es exactamente lo que nos está diciendo esta primer parte del teorema. Una cosa también interesante que tenemos de este teorema es que vamos a tener de dos formas de verlo, ¿no? La primera de ellas es esta, que podemos decir que primero integramos y luego derivamos y obtenemos la función misma. El otro, bueno, vamos a ver la otra forma de verlo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Por ejemplo, g de x es igual a la integral de 0 a x de t cuadrada de t. Entonces, g de x es igual a, ya voy a hacer la integral nada más para que quede, t cuadrada me quedaría t cúbica, como ya vimos la demostración, espero que hayan podido ver más o menos el enlace que les compartí. Digo, ya lo habíamos hecho como para x cuadrada, para x cúbica, para x a la n, había una forma de verlo muy sencillo, bueno, relativamente sencillo, pero ahí en el enlace que les compartí, ¿no? Entonces tendría t cúbica entre 3, y una forma de denotar cuando esté trabajando con estas integrales definidas es ponerlo así, que creo que ya lo habíamos platicado, que sería poner los límites de integración de esta manera, ¿no? Y con eso nos queda claro que voy a evaluar en el límite superior y en el límite inferior, ¿no? Entonces, en 0 vale 0 esto, y entonces nada más me va a quedar x cúbica sobre 3. Y ahora, g' de x es igual a la derivada con respecto de x de g, y eso es igual a la derivada con respecto de x de x cúbica sobre 3, ¿no? Como lo vimos hace ratito, un problema muy similar. Entonces me va a quedar aquí 3x cuadrada entre 3, y esto es igual a x cuadrada. Que exactamente, entonces, bueno, y entonces, por lo tanto, g de prima de x es igual a x cuadrada, ¿no? Que es igual a f de x. Exactamente, ¿no? Entonces, yo partí de mi función original era
f de t igual a t cuadrada, y llego al aplicar el teorema fundamental a la función evaluada en x. Entonces, eso me va a simplificar mucho, ¿no? Yo ya sé que si tengo esta expresión, aunque sea muy compleja, no tengo que hacer por demás para encontrar la derivada de la integral, ¿no? Y es uno de los teoremas, digo, es una de las aplicaciones más fuertes que vamos a tener de esto para resolver problemas más complejos, ¿no? Ya lo verán un poquito más también cuando estemos en Mate 2, que algunas cosas las vamos a simplificar haciendo esto, ¿no? Yo tengo esta integral, bueno, vamos a derivar y luego trabajamos con esta expresión, ¿no? Y ya no tenemos que resolver esa integral compleja. Aquí, por ejemplo, digo, esta está muy sencilla, ya habíamos hecho una con t, ahora hicimos como t cuadrada, tan sencilla, se ve realmente cómo es. Vamos a ver esta de acá, déjenme para hacer un poco más sencillo todavía. Lo pongo así, ¿no? Entonces tengo que ahora, por ejemplo, si queremos obtener la derivada con respecto de x de la integral desde 1 hasta x cuarta de la secante cuadrada de t, ¿no? Algo importante, bueno, para denotar aquí, es que fíjense que el límite inferior siempre es una constante. No importa si es 0, como lo habíamos puesto en los casos pasados, o en este caso que sea 1. Pero siempre tiene que ser una constante. Y a otra cosa que tenemos, bueno, para que caigamos en cuenta, es que siempre están de esta forma los límites, ¿no? Va de la constante a una función que depende de x. En algunas ocasiones a lo mejor podrán ver, no de la tarea a lo mejor, que esté al revés los límites, que vaya desde x, por ejemplo, hasta 1, hasta 2, hasta pi, hasta una constante cualquiera, ¿no? Y entonces tienen que ustedes, a través de su conocimiento de integrales, de las propiedades, adaptarlo para que tenga la forma que le pedimos para aplicar el teorema fundamental, ¿no? Que es esta de aquí. Ahí. Ay, me lleva. Entonces, si se fijan, no, ya está seleccionado. ¿Por qué no lo pone? Ahí ya está. Entonces, si se fijan, este de aquí sí tiene una forma similar a lo que ya habíamos visto en los pasados, pero tenemos aquí ya no x, sino tenemos x a la cuarta, entonces tenemos que ver cómo la podemos adaptar. Entonces, lo que nosotros sabemos que la derivada... Ay, otra vez se me olvidó cambiar de color. La derivada de f con respecto de x, yo la podría definir, a lo mejor mi función f, yo ahorita lo estoy poniendo de forma general, a lo mejor mi función f no depende explícitamente de x, sino depende de una función u, y esta función u depende explícitamente de x, ¿no? Entonces, cuando tengo esos casos, como recordarán, básicamente es lo que nos definía la regla de la cadena. Entonces, la función yo la podría escribir ahora de esta manera. La derivada de f con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Exactamente es lo mismo, solamente por cómo tengo definida f, voy a aplicar regla de la cadena, ¿no? En ese caso yo podría tomar, por ejemplo, si u es igual a x cuarta, entonces ahora estoy haciendo que mi función dependa de u en lugar de x. Entonces yo puedo decir que la derivada de f o de, bueno, sí, la derivada de g con respecto de x, así como lo hemos definido, también x', va a ser la derivada con respecto de u de la integral desde 1, pero ¿quién es u? X cuarta, ¿no? Hasta u de seno de t, de t. Eso es como tenía definida la función. Pero eso me está dando nada más la derivada con respecto de u. Me faltaría poner por la derivada de u con respecto de x, ¿no? Y esa la podemos sacar sin problema. La derivada de u con respecto de x es igual a 4x al cubo, ¿no? Entonces, de eso de aquí, de eso lo podemos definir como la derivada, bueno, esto de aquí, yo ya sé por lo que había visto, ya ahora sí esta función que tengo en la llavecita tiene toda la forma que tenía mi función como la vi en el teorema fundamental. Va desde una constante hasta la variable u, estoy derivando con respecto de u. Entonces, esto es igual, ahí espérenme, aquí me equivoqué. Secante cuadrada, ¿no? Ya había cambiado de función, ¿no? Entonces, esto es igual a la secante cuadrada de 1, exactamente como lo había visto la función, nada más que ahora evaluada en u, por du. ¿Quién es du? Es 4x cúbica. Y esto ya lo puedo ver. Obviamente queremos que todo nos quede siempre en términos de la misma variable, para que todo tenga sentido, no hacer una combinación de variables. Entonces esto me quedaría la secante
cuadrada de x cuarta por 4x cúbica. Digo, ya se la podríamos arreglar para que se vea bonita. Generalmente ponemos el 4x cúbica del otro lado de la función, pero bueno, aquí se ve, ¿no? Esta sería la solución, ¿no? Entonces nada más teníamos que poner este valor y pudimos aplicar directamente el teorema, ¿no? Y si se fijan, en realidad nunca tuvimos que hacer la integración, que a lo mejor esa de ahí todavía no nos lo sabemos. Pero vamos a ver si tiene sentido, ¿no? Ya nada más como para corroborar que todo está bien de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si en lugar de aplicar directamente el teorema fundamental, lo queremos hacer por partes, como hicimos hace rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, primero tendría que hacer la integral. Vamos a hacer la integral de 1 a x cuarta de la secante cuadrada de t de t. Esta integral es una integral interesante porque es de las pocas, bueno, a lo mejor son muchas, pero bueno, de las pocas que vamos a ver aquí, que no tenemos una forma, no existe una forma de encontrar la integral de esta función. Entonces lo que hacemos es recurrir a la definición que tenemos de derivada. Entonces, de lo que ustedes recuerdan, ¿qué función tengo que derivar para obtener la secante cuadrada? De forma que si ahora yo integro la secante cuadrada, obtenga esa función, ¿no? Luego esta, así tiene que salir. Si buscan cualquier deducción de esta fórmula, se van más bien a aplicar el teorema fundamental y encontrar, ¿no? Entonces, de las fórmulas también que ya habíamos visto para derivar, eso ya vimos algunos casos, por ejemplo, ustedes podrían, bueno, de hecho, hay formas siempre de encontrar estos valores, pero para eso, bueno, también aquí les quería mostrar libros como este, ¿no? Bueno, no sé si se alcanza a ver, fórmulas de tablas, de matemáticas, que luego se los paso, también lo tengo en PDF. Pero aquí, por ejemplo, digo, hay muchos libros diferentes, este es el que yo tengo. Pero si se fijan, bueno, lo voy a abrir en una hoja, nada más para que vean, que son como 40, y no alcanzo a ver bien, pero bueno, ahí sí lo pueden ver, si no, de todos modos se los voy a pasar en PDF. Son como 40 hojas de puras tablas, donde les dan fórmulas de integración. Entonces, lo importante, digo, se pueden utilizar estos libros, porque obviamente si rápido necesitamos ver una integral así compleja, pues la podemos utilizar y aquí ya alguien se hizo a la tarea de ir deduciendo todas las fórmulas, ¿no? Lo importante, digo, se pueden utilizar, pero les digo, lo importante que nosotros tenemos es que ya sabemos de dónde vienen estas fórmulas, ¿no? A lo mejor las usamos por rapidez, pero nosotros ya sabemos que si quisiésemos, podríamos nosotros hacer la deducción, ¿no? Podemos hacer la suma, tal. Entonces, bueno, en este caso, si no se acuerdan qué función tengo que derivar para obtener la secante cuadrada, se las doy, es la tangente, ¿no? Entonces, si yo derivo la tangente, me voy a obtener la secante cuadrada. Igual pueden, si quieren revisarlo, esa sí la podemos obtener. Definan la tangente como seno entre coseno, deriven la cociente de seno entre coseno, y van a ver que llegan a la definición de secante cuadrada. Entonces, esta de aquí yo podría ponerla como la tangente de t evaluada de 1 a x cuarta. Entonces, esto es igual a la tangente de x cuarta menos la tangente de 1. Bien, entonces eso tengo de la integral tal cual, ¿no? Si yo ahora esto lo derivo, déjenme nada más para economizar espacio porque no dejé tanto espacio como debí. Si yo saco la derivada de la tangente de 1, se ve que esto es una constante, ¿verdad? No sé cuánto valga la tangente de 1, pero 1 es una constante, entonces al aplicar la función sigo teniendo una constante, entonces esto se me hace 0 al derivar, ¿no? Entonces nada más me va a interesar la derivada con respecto de x de la tangente de x cuarta. Al derivar esto de aquí, yo tengo que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x cuarta, como tengo que aplicar regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces esto me va a quedar 4x cúbica, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo integro la función y luego la derivo, obtengo el 4x cúbica por la secante cuadrada de x cuarta, que fue exactamente lo que obtuve al aplicar directamente el teorema, ¿no? Entonces, se corrobora que efectivamente podemos aplicar el teorema y tenemos ya la definición. Digo, en este caso sí fue una función que se podía obtener. En algunos casos vamos a tener funciones que son un poco más complejas, ¿no? Pero ya tenemos esta herramienta, con lo cual no tenemos que preocuparnos de hacer la integral, ¿no? Bien.
Entonces, como les decía, bueno, aquí ya utilicé una de las cuantas operaciones, pero para hacerlo más formal, entonces, como nosotros ya sabemos que para obtener estas integrales yo podría hacer la suma de Riemann y hago todo el desarrollo, pero eso es una forma muy compleja de obtener siempre las integrales. Entonces, para eso tenemos ya las fórmulas de antiderivación o de integrales, ¿no? Pero lo que me va a interesar también es que yo pueda evaluar esas integrales de forma fácil, para lo cual existe el teorema fundamental en su segunda forma, que entonces ese teorema yo lo voy a escribir aquí, ¿no? Directamente ya lo pongo condensado. El teorema, si f minúscula es continua en el intervalo a, b, entonces la integral de f minúscula de x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Es decir, que el valor de la integral definida de f minúscula solamente depende de las funciones, las antiderivadas evaluadas en los extremos. Y eso va a ser un teorema también muy, muy importante para muchas cosas que van a ustedes a trabajar posteriormente. No sé si, por ejemplo, con Ernesto ya llegaron al teorema del trabajo y energía, y una forma muy simple de ver cómo se está comportando el trabajo a partir de la energía es utilizar la integral, ¿no? Entonces, ustedes ya bueno, si lo llegaron a ver, si no, nada más se los adelanto un poquito, que cuando yo muevo, por ejemplo, una caja, yo puedo a lo mejor arrastrarla durante todo el camino y luego subirla. Yo quiero subirla a un camión, por ejemplo, o puedo cargarla primero y luego la llevo cargando y la subo, ¿no? El trabajo realizado en las dos trayectorias que seguí, que son diferentes, exactamente lo mismo, ¿no? Porque solo depende de cómo cambió la energía del objeto. Entonces yo nada más lo que hice fue subirlo, ¿no? La energía potencial subió al alimentarlo, pero no importa si primero lo arrastré y luego lo subí, o si primero lo levanté con las manos y luego lo llevé cargando, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, una aplicación algo muy tangible de cómo nos puede servir este teorema fundamental de su segunda parte. Más allá de que, por ejemplo, también nos simplifica el cálculo de estas integrales definidas, ¿no? Porque nada más tenemos que encontrar la antiderivada y ya nada más evaluarla, ¿no? Para lo cual también, pues, podemos llegar a utilizar las tablas estas que les mencionaba, las que les mostraba, y es muy sencillo, ¿no? Pero bien, vamos a hacer la demostración entonces nada más para que quede un poquito más claro cómo estamos aplicando esto. Y entonces, supongamos otra vez nuestra función con la que estamos trabajando, g de x definida como la integral de a x de f de t de t, ¿no? Entonces, por el primer teorema, por el teorema en su primera forma, nosotros podemos ver, o nosotros sabemos más bien, que g' de x es igual a f de x, ¿no? En donde en este caso g es una antiderivada. Nosotros además, por otro lado, lo que habíamos visto es que si f mayúscula, por ejemplo, que es como lo habíamos notado, es otra antiderivada de f, entonces la diferencia entre f mayúscula y g solamente va a ser una constante, ¿verdad? Es lo que ya vimos hace algunas clases que lo demostramos y todo eso, ¿no? Que digo, fue uno de los una de las implicaciones que salían directamente del teorema del valor medio, ¿no? Entonces, de todo esto, lo que podríamos nosotros escribir, encontrar una relación entre f mayúscula y g de x. Ya sabemos que f mayúscula es la colección de todas las antiderivadas que tiene esta función, ¿no? En este caso, si g de x era una antiderivada, entonces nada más al sumarle una constante voy a tener la colección completa, ¿no? Entonces, esa va a ser mi relación que tenga entre f y g, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que las funciones son continuas y están bien definidos en todo el intervalo a, b. Nada más en ese intervalo de momento, ¿no? Vamos a definirlo ahí, que es donde nos interesa evaluar la integral. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, como son continuas, están bien definidas, nosotros podemos calcular unos límites en particulares. Cuando me aproximo a por el lado de los positivos, cuando me aproximo a b por el lado de los negativos, dentro del intervalo, ¿no? Acuérdense cómo se define esto más y menos, ¿no? Nada más que me quiero aproximar del intervalo, me aproximo por aquí y me aproximo por acá, ¿no? Es exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de la función donde está definida. Entonces, si puedo aplicar ese límite, yo, por ejemplo, podría tomar que x es igual a para la función que ya había definido de g de a. En este caso, yo sé que g de a, nada más cambio el valor de x por a mismo. Y también ya tenemos una definición, ya habíamos visto por propiedades de las integrales, cuánto vale esta integral. La integral de a de f de t de t es igual a 0. Eso no pasa nada, ¿no? Bien, entonces, eso nada más es como para poner un paréntesis, ¿no? Entonces, ahora sí, si yo, por ejemplo, calculo ahora sí el límite o veo cuánto vale la función evaluada en x igual a b y en x igual a, yo podría ver cómo se comportan estas antiderivadas. Saco la resta.
f mayúscula de b menos f mayúscula de a, que por la definición que habíamos dicho, que era la colección de las antiderivadas, yo podría ver que esa f de b es igual a g de b más c menos f de a, que es igual a g de a más c. En este caso, haciendo la resta, se ve que inmediatamente que c se va con la constante que sale de f de b, se va con la constante que sale de f de a, ¿no? Directamente, ¿no? Se ve muy claro, ¿no? Entonces nada más me queda g de b menos g de a. Sin embargo, cuando yo saco g de a, esa ya las había obtenido de acá. G de a es igual a 0. Entonces, de tener esta diferencia, yo solamente voy a tener esta diferencia de acá. Entonces, de partir de la diferencia de las funciones f de b menos f de a mayúscula, yo llego a que esa diferencia me da la integral de a b de f minúscula de x, ¿no? Entonces ya tengo una forma, y este también va a ser interesante. Si se fijan aquí, bueno, ahorita lo pongo más explícitamente. Se fijan, hace rato yo tenía mi f chiquita, que podía derivar y obtenía entonces la relación que hay. Primero integro y luego derivo y obtengo la función misma. Si se fijan ahora, yo podría, por ejemplo, primero derivar y luego integrar y obtengo la función misma, ¿no? Esa f minúscula, yo nada más ahorita para que lo vayan pensando, esa f minúscula de t, yo la podría escribir de alguna forma si ya conozco f mayúscula, ¿no? ¿Qué relación hay entre f mayúscula de x, vamos a tomarla ahorita general, y f minúscula de t, ¿no? En este caso nada más acuérdense que es una variable muda, ¿no? O f mayúscula de b y f de minúscula de b, ¿no? ¿Qué relación habría entre ellas, ¿no? O cómo las puedo yo reescribir, ¿no? Eso es lo que nos va a interesar, ¿no? La otra forma de relacionar las operaciones. Pero bien, antes de llegar a esa notación que digo, ya ahorita más o menos la podrían empezar a pensar, vamos a poner unos ejemplos, nada más para que se vea más claramente, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, es otra de las cosas que, bueno, no habíamos podido demostrar bien, más que nada por el tiempo, para no ser tampoco tan tedioso, pero, por ejemplo, el valor de la integral de e a la x, o bueno, la derivada de e a la x, ¿cuánto es? Es e a la x misma, ¿no? Es de las razones por las que se le llama estas funciones trascendentes, porque yo la puedo derivar, o esta función en particular trascendente, yo la puedo derivar y obtengo la función misma, ¿no? Luego, si a alguien les interesa, es una deducción bastante interesante, que se utilizan series para hacer esta deducción, ¿no? Que la derivada de e a la x es e a la x misma, y por ende, si tengo que la derivada de e a la x es e a la x, entonces la integral de e a la x va a ser e a la x también, ¿verdad? Es como que se ve que sale inmediatamente, ¿no? Si al derivar obtengo lo mismo, pues al integrar también voy a obtener lo mismo. Si tengo e a la x cuadrado o algo por el estilo, ya sabemos que tenemos que hacer ahí algunas adecuaciones, ¿no? Pero de entrada, entonces, por ejemplo, si quiero evaluar esta función, ahí, esto va a ser e a la x evaluada entre 1 y 3, ¿no? Y esto sería entonces e a la 3 menos e a la 1, ¿no? Independientemente del valor que tenga, ¿no? Siguen siendo, este es un numerito, no importa que sea e, 2.7071 al cubo, sigue siendo un número cualquiera, y lo mismo este de acá, este nada me va a dar e es igual a 2.7071, ¿no? Lo resto y obtengo lo que quiera, ¿no? Pero como sea, esto ya me está dando un valor numérico, ¿no? Cuánto me está valiendo el valor de el área bajo esa función entre 3 y 1, ¿no? Entonces eso, déjenme lo dejo hasta ahí. Ahorita regreso a un punto. Estas dos funciones me interesaba que la revisáramos, la exponencial y esta de aquí, ¿no? Que esta también, esta es interesante, muy, muy interesante, porque si se fijan ustedes, bueno, el valor de esta integral es el logaritmo, ¿no? Nosotros ya habíamos visto cuando definimos la derivación implícita, que si yo quería derivar el logaritmo, llegaba a la respuesta 1 entre x, ¿no? La derivada del logaritmo es 1 entre x. Por ende, entonces también, entonces la integral de 1 entre x es igual al logaritmo, ¿no? Esto es igual nada más como para que quede más claro. Yo lo puedo ver como la integral de 3 a 6 de 1 entre x de x. Entonces, esta es la que me va a interesar, ¿no? Entonces, esto es igual al logaritmo. Esto lo puedo poner, el logaritmo, de hecho, lo defino así. Porque si se fijan, bueno, como recordarán, el logaritmo solo está definido para valores positivos, ¿no? Si yo, nada más rápido, si yo lo grafico, nada más voy a tener esta
esta función, ¿no? De este lado no tengo nada, del lado de los números negativos. Entonces tengo ese valor evaluado, evaluado entre 3 y 6, ¿no? Que tengo son números positivos, no pasa nada, entonces me quedaría aquí el logaritmo natural de 6 menos el logaritmo natural de 3. Y aquí es una cosa de que, bueno, también me hubiera gustado hacer un poquito más tiempo para ver las propiedades de los logaritmos, porque luego no es algo que se llegue a ver tan a fondo, pero a ver si alguien se acuerda, por como tengo escrito esto de aquí, cómo yo podría, a través de propiedades de los logaritmos, cómo podría reescribirlo. Tengo la resta, logaritmo de 6 menos el logaritmo de 3, ¿cómo puedo yo escribir en una sola función, digámoslo así, ¿no? ¿Como una división? Exactamente, ¿no? Entonces, esto lo podría ver como el logaritmo de 6 entre 3, ¿no? Esa es de las cosas que nos puede ayudar mucho. Luego, cuando estamos trabajando con incluso otras operaciones, es me queda el logaritmo de 2, ¿no? Y cuando tenga también una potencia, algo por el estilo, hay una forma que se llama, no hay mucho tiempo luego de ver este tipo de cosas, pero hay una operación que se llama derivación logarítmica. Y entonces ocupamos mucho de las propiedades de los logaritmos para derivar algunos tipos de funciones que son un poco más complejos, ¿no? Nosotros derivamos, por ejemplo, x al cuadrado, x a la n, pero ¿qué pasaría si yo tengo 2 a la x? ¿Cómo podría derivar eso, no? Ya mi variable dependiente está acá arriba. Entonces tendría que ver cómo la puedo trabajar, ¿no? Y una de las formas es utilizando logaritmos, ¿no? Es igual, si tenemos tiempo, a lo mejor podemos darle una repasadita rápida, que es interesante. Digo, es una aplicación de las derivadas, por eso tampoco me preocupa tanto que lo hayamos ahondado. Hay muchas otras cosas que se pueden ir deduciendo después de ya haber entendido bien cómo funcionan las derivadas, pero bueno, es nada más como una de las aplicaciones, para que igual le echen un ojo luego a estas aplicaciones, ¿no? Digo, estas propiedades. Entonces, bueno, esta ya la tenemos. Estas, les digo, ahorita las definimos, bueno, esta y esta las definimos a través del concepto de su derivada, pero aquí también, digo, ya para no dejar tantas cosas como abiertas de cómo estamos haciéndolo, quería mostrarles, por ejemplo, si ahora tengo la función coseno de x, digo, ahorita ya nada más para ir terminando, tengo la función coseno de x y quisiera encontrar su integral entre los valores 0 y pi medios, ¿no? Si vemos la gráfica de coseno de x, obviamente entonces tenemos este pedacito, ¿no? Con este pi medios, ¿no? Entonces me va a interesar encontrar esta área, ¿no? Es lo que estoy queriendo ver aquí, ¿no? Si lo hacemos a través del concepto de suma de Riemann, entonces, ¿qué tendría que poner, no? Tendría que poner el límite cuando n tiende a infinito, de la suma desde y igual con 1 hasta n, de f evaluada en xy por delta de x, ¿no? Delta de x, por cómo tengo mi intervalo, me quedaría x, digo pi entre 2n, y xy, afortunadamente como tengo aquí desde 0, me quedaría nada más pi y entre 2n, ¿no? Entonces, aplicando la definición de la función a mi suma, me quedaría de esta manera. Y entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Tendría que poner el límite cuando n tiende a infinito de coseno de pi entre 2n por pi entre 2n más coseno de 2pi, digo, lo voy a dejar así para que se vea nada más, entre 2n por pi entre n y así, ¿no? Tendría que ir haciendo la suma de todos ellos, ¿no? Y luego por propiedades de las funciones trigonométricas, yo podré ir viendo cómo puedo simplificarme todos estos términos que tengo acá, ¿no? No lo voy a hacer ahorita porque, bueno, es algo que es bastante largo, nos llevará un ratito, pero si se fijan ahorita en así, si fijan en lo que acaba de compartirse en el Classroom, les pongo ahí, bueno, les pongo dos videos, no, les pongo un video y una demostración de Math Exchange. Si fijan, esa página está bastante buena. Hay varias, como les había dicho ya, muchas veces un problema que se les pregunte, ya algún hindú o alguien de por allá ya lo resolvió. Entonces, esa página está buena, échenle un ojo, a lo mejor para cursos más elevados de matemáticas, les puede ayudar en unas cosillas. Digo, ya saben que es con mucho cuidado porque, bueno, muchos casos los dejan inconclusos, nada más como dar una idea, pero está bueno, ¿no? Entonces, hay un video en donde explica cómo llegar a la integral del coseno a través de la identidad de Euler, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles en la identidad de Euler porque
es algo que lleva variable compleja, es decir, hablar de números complejos, y ahorita estamos con números reales, es bastante más complejo, pero es una demostración muy, como se le llega a decir en matemáticas, es una demostración muy elegante, ¿no? Porque con esa definición se puede ver cómo se puede llegar a la definición de la integral a través de las sumas antes de hacer la integral como un formulazo nada más, ¿no? Entonces está interesante, échenle un ojo al el Math Chain y al video que les pongo ahí de 19 minutos, ¿no? Está bastante bien también como lo explica el chavo. Obviamente el problema es que está en inglés, pero le sirve a lo mejor para ir practicando un poquito su inglés, ¿no? Y el otro archivo que les subo es una deducción que hizo una de sus compañeras que ahorita está en tercer semestre, donde les pedí en aquel entonces que hicieran la demostración de la integral del coseno de x entre los valores a y b, ¿no? Entonces vean ahí cómo va aplicando las identidades trigonométricas. Y digan, bueno, es una demostración que le llevo 3 hojas, por eso es que ahorita no lo hago, porque yo creo que nos llevaría casi 20 o 30 minutos. Pero echen un ojo, está bastante claro cómo lo fue haciendo. Y se fijan, en la tercera hoja ya llega que la integral del coseno de x entre los valores a y b es igual al seno de b menos el seno de a, que es exactamente lo que quisiéramos demostrar, ¿no? Y les digo, todas las propiedades o todas las funciones que queramos ver, es la idea, ¿no? Que se pudieran todas corroborar a través de sus sumas de rima, ¿no? Algunas las hacemos, algunas no por el tiempo, pero que a ustedes les quede claro que todas se podrían hacer. De forma que, por ejemplo, si yo les pongo entonces, como les decía, la integral de 0 a pi medios del coseno. Bueno, este lo dejo que nada más como, no lo voy a hacer completo con el teorema fundamental, nada más quería entrar en esta parte de las integrales que nos había quedado pendiente. Y entonces esto es igual, la derivada del coseno es el seno, sería el seno de x evaluado de 0 a pi medios, ¿no? Y esto es igual entonces al seno de pi medios menos el seno de 0, ¿no? Sabemos cuánto vale el seno de 0 y entonces sabemos cuánto vale el seno de pi medios y esto es igual entonces a 1, ¿no? El área que hay bajo bajo el coseno de 0 y pi medios es igual a 1, ¿no? Y entonces eso es bastante sencillo para hacerlo, ¿no? Pero de esto ya más o menos pudimos demostrar de dónde viene que la integral del coseno sea el seno, ¿no? Podemos derivar el seno y ver que efectivamente se cumple, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar ahora sí, para no hacer esto tan largo, nada más quería mostrar la integral de esta función. Esta función, si hacemos la integral directamente, esto lo podría ver como la integral de menos 1 a 3 de x a la menos 2 de x. Ya sabemos que podemos poner que esto es elevando, bueno, sumando un 1 al exponente y dividiendo entre ese mismo valor, me va a quedar x a la menos 1 entre menos 1, ¿no? Evaluado entre de menos 1 a 3, perdón. Y este entonces ya lo podría ver como menos 1 entre x, evaluado menos 1 a 3, y esto es igual a menos 1/3, menos más 1, ¿no? Y esto, bueno, ya les da un cierto valor. Aquí el problema, digo, si se fijan, todo el procedimiento se pudo realizar sin ningún problema, ¿no? Si ven eso en un examen, por ejemplo, ustedes podrían aplicar todas las definiciones que ya saben y llegarían a una respuesta. Y se ve que va a quedar 2/3 el valor que tengo ahí. Sin embargo, el problema es, si revisamos esa función, su gráfica, vemos que tiene una gráfica que de hecho ya la habíamos revisado, que es así, ¿no? Y yo estoy encontrando el valor desde aquí, de menos 1 hasta 3. Entonces, el problema que tengo con esa función es que tengo esta discontinuidad aquí en el 0. Yo no puedo evaluar la función en 0 porque se me hace infinito, ¿no? Es decir, su límite no existe. Entonces, no tiene sentido que yo llegue a un límite finito cuando yo estoy viendo que aquí el área parecería que se me hace infinita, ¿verdad? Cuando yo me voy aproximando a los puntos del 0, pues la altura se me hace infinita y entonces podría pensar que el área es infinita, ¿no? Y entonces nada más es una cosa que hay que tener mucho en cuenta cuando estemos calculando las integrales, ¿no? Siempre, para hacer todas las propiedades que estuvimos demostrando hasta ahorita, partíamos del hecho que la función era continua. Entonces tenemos siempre que verificar que la función sea continua
para que podamos aplicar este teorema fundamental en su segunda forma y no tengamos un resultado que no corresponde a lo que tendría que ser, ¿no? Entonces digo, nada más para que lo tengamos en cuenta y ya todo lo demás se puede aplicar directamente, ¿no? Entonces ya como resumen para redondear todo esto y ya quede esto claro, ¿no? En su primera forma, el teorema fundamental yo lo puedo ver así, ¿no? Que si G la defino como la integral de AX de f de t dt, entonces la derivada de G es igual a f de x. Es decir, que la derivada con respecto de x de la integral de a x de f de t dt es igual a f de x, como ya les había dicho. O sea, la derivada de la integral me da la función misma, solamente la estoy evaluando en x ahora, ¿no? Entonces, la integré y la derivé y regresé a la misma función. Y por otro lado, de hecho ya ni lo había leído, ¿no? Aquí lo tenía escrito. Entonces déjenme lo borro nada más para que no quede redundante. Entonces, así lo puedo escribir, ¿no? Integro y derivo y obtengo lo mismo. La otra forma, el teorema fundamental en su segunda parte, en su segunda forma de escribir, es que tengo la integral de a b de f minúscula de x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de b, ¿no? Es decir, simplemente tengo que poner entre sus antiderivadas. Esto es el que he hecho que esto sea una antiderivada quiere decir que si yo lo derivo, voy a obtener f minúscula nuevamente, ¿no? Y entonces, esto lo podría escribir de esta manera. La integral de a b de f mayúscula primado, ahorita lo reescribo para que quede más claro, de x es igual a f de b menos f de a, ¿no? Déjenme lo pongo antes de poner esta notación aquí. Mejor ponemos la integral de a b de la derivada con respecto de x de f de x es igual a f de b menos f de a. Entonces, como les decía, puedo integrar y luego derivar y obtengo la función misma, o puedo derivar y luego integrar y obtengo la función misma, ¿no? En este caso, evaluada obviamente en los puntos, ¿no? Pero partí de f mayúscula y regresé a f mayúscula aquí. Aquí parto de f minúscula y parto a f y regreso a f minúscula, ¿no? Exactamente se ve que efectivamente son operaciones inversas, ¿no? Y todo eso entonces nos va a ayudar mucho al tipo de, bueno, para resolver ese tipo de operaciones, ¿no? Bien, aquí ya nada les dejo un último problema para, igual si lo pueden echar un ojo, inténtenlo, si no con esto partimos la clase de mañana, donde ahora estoy definiendo mi función g de y igual a la integral de 2ay de t cuadrada de t, y quiero que a través del teorema fundamental me encuentren cuánto es el valor de la derivada de g de y, ¿no? Esto es lo único que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, digo, para no hacerlo tampoco tan cansado, ahorita ya como pudimos ver un panorama general, partimos con esta función, le echamos un ojo al libro de Thomas para ver exactamente cómo él aborda este teorema. Si se fijan aquí, bueno, hay una parte interesante que estoy viendo que parte del teorema del valor medio. El teorema del valor medio no ahondé mucho en él en este curso porque en realidad era como una aplicación muy sencilla. Puede ayudar en algunos casos para entender otros fenómenos. Ahorita, si en la siguiente clase platicamos de él, pero parte de ahí, ¿no? Y hace unas deducciones. Ahorita, bueno, la clase siguiente la checamos y vemos cómo hace la demostración él de este teorema, igual como lo vimos aquí, nada más como lo hace él. Ya nos demuestra los dos teoremas de forma muy, muy similar, hace unos problemas que también los podemos revisar, y bueno, y otras cosillas, ¿no? Entonces, partimos de eso, revisamos los teoremas, revisamos este problema, y seguimos ahora nada más revisando, como les decía, vamos a terminar nada de definir a lo mejor las integrales definidas, para que no quede dudas de cómo vamos a trabajar con ellas, y a partir del próximo lunes, terminamos todo bien el siguiente, el día de mañana, pues a partir del próximo lunes nada más vamos a ver técnicas de integración, ¿no? Que es lo que nos va a llevar el resto del semestre. Como algunos ya sabrán, vamos a ver la técnica de sustitución, que es la más sencilla, luego la integración por partes, sustitución trigonométrica, integración de funciones trigonométricas, y si nos da tiempo vemos integración por fracciones parciales, que ya vimos un poquito de fracciones parciales, pero vamos a verlo un poquito más sistemáticamente y la aplicación cómo se da hacia las integrales, ¿no? Con eso terminaríamos básicamente el semestre, ¿no? Pero bueno, ahí vamos avanzando. Y bien,
Si no hay dudas de lo que vimos el día de hoy sobre los teoremas, bueno, el teorema fundamental en sus dos formas, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos la clase, bueno, nos vemos el día de mañana, nada más para terminar de revisar este concepto. Ok, profe, gracias. ¿Sale? ¿De nada? ¿Nada? ¿Ninguna duda? No, profe, todo bien, gracias. Sí, sale.